3. Calvin Riley. En verano de 2016, un juego móvil se volvió un fenómeno cultural importante. Ese juego era Pokémon Go. El juego combinaba GPS y realidad aumentada. Los usuarios buscaban especies de Pokémon en el mundo físico. El juego se lanzó el 6 de julio de 2016 y pronto fue popular. Un usuario era Calvin Riley, de 20 años. Kelvin nació en enero de 1996 en Lowell, Massachusetts. Cuando era joven, su familia se mudó a San Mateo, California. Estudió en la preparatoria Sarah, donde también estudiaron Tom Brady y Barry Bonds. Kelvin fue reclutado por el Colegio Delta de San Quentin en Stockton, California. Calvin fue un talentoso lanzador en el equipo de béisbol universitario. Lanzaba rectas de 88 mph y era cerrador del equipo. También jugaba en el cuadro. Kelvin quería jugar en grandes ligas y muchos creían que tenía el talento para lograrlo. Estaba llamando la atención de los cazatalentos de la División 1. El 6 de agosto de 2016, Calvin y un grupo de amigos fueron al parque acuático en San Francisco, California, para buscar Pokémon. El parque era popular para buscarlos y había más personas ahí. Esa noche, cerca de las 9:50 p.m., Calvin y un amigo caminaban cerca del final del paseo. Su amigo caminaba detrás de él. Calvin dobló una esquina y su amigo ya no lo vio. Entonces, su amigo oyó un disparo. Corrió a la esquina y halló a Calvin Riley en el suelo. Le dispararon una vez en la espalda y murió en menos de un minuto. Llamaron a la policía y los oficiales llegaron en minutos. La policía interrogó al amigo de Calvin. Dijo que no escuchó ninguna confrontación y que no vio a nadie. Dijo que antes del tiroteo no tuvieron problemas con nadie en el parque. Kelvin y su amigo conocían a alguien que los observaba. Un hombre estaba en una colina junto al museo. Sin embargo, nada inusual del hombre destacó y no les pareció peligroso. Parecía que alguien simplemente se acercó por detrás de Calvin, le disparó y salió corriendo. La policía descarta el robo como motivo, ya que no se llevaron pertenencias de Riley. Al parecer, fue un acto de violencia al azar. Meses después, publicaron el retrato hablado de un hombre visto cerca a la hora del asesinato. La policía informó que testigos vieron al hombre subir al asiento del pasajero de un auto conducido por una mujer rubia. Nunca hubo arrestos en el caso. 7 años después, en 2023, el FBI se unió a la investigación. 2 años después, en junio de 2025, publicaron un retrato hablado de un segundo hombre. Fue visto en la escena del crimen grabando video. También dijeron que había 2 vehículos sospechosos en la zona. Era un Hyundai Sonata blanco, 2015, y una Audi A3 vagoneta oscura. Esta información tampoco llevó a un arresto. Calvin Riley, de 20 años, fue asesinado hace casi 10 años y su caso sigue sin resolverse. 2. Ashley Michelle Brown. En diciembre de 2016, Ashley Michelle Brown, de 27 años, residía en Nashville, Tennessee. Era técnica quirúrgica y le encantaba su trabajo. Ashley, nacida en Tucson, Arizona, llevaba 6 meses viviendo en Nashville. Antes fui técnica quirúrgica itinerante en Georgia, Carolina del Sur, Alabama y California. Ashley fue descrita como una amante de los libros con un sentido del humor astuto. Vivió sabiendo que solo tienes una vida. El 16 de diciembre de 2016, Ashley fue a ver luces de Navidad con sus amigos. Luego regresó al departamento de su amiga cerca de la Universidad de Vanderbilt. A las 4:30 a.m., Ashley, intoxicada, salió a fumar un cigarro
y no volvió al departamento de su amiga. Dejó su bolso y llaves, y su auto permaneció estacionado en el edificio. Ese día, los amigos de Ashley no lograron contactarla. Uno de ellos reportó su desaparición. Esa noche, su arrendador entró a su departamento y no vio señales de que hubiera regresado a casa. 4 días después, el cuerpo de Ashley Brown fue hallado en un basurero, lejos de donde se le vio por última vez. Hallaron el cuerpo de Ashley un día antes de su cumpleaños 28. Tenía heridas graves en la cabeza, costillas rotas y signos de estrangulamiento. No había pruebas de agresión sexual. La policía cree que el cuerpo de Ashley fue arrojado a un contenedor cerca del departamento de su amiga y luego llevado al sitio de disposición por un camión de basura. El motivo es tan misterioso como la identidad del asesino. En marzo de 2017, tras la autopsia, su madre declaró. Ella dijo, cito, «Quien haya asesinado a mi hija, te encontraremos. Serás castigado. Mereces todo lo que el sistema legal te hará por acabar con la vida de mi hija. Solo me quedan recuerdos y dolor. Pagarás por tu crimen». Fin de la cita. Ha pasado casi una década desde que Ashley Brown fue brutalmente asesinada y, lamentablemente, no se han realizado arrestos en su caso. Número 1. Tommy Ballard. El 19 de noviembre de 2016, Tommy Ballard, de 54 años, y su nieto de 12 años se preparaban para ir de caza en su propiedad en Bardstown, Kentucky. De pronto se oyó un disparo y Tommy fue herido en el pecho. Cayó al suelo y murió muy rápidamente. El nieto de Tomás llamó a su abuela y ella a la policía. Inicialmente, la policía dijo que fue un disparo accidental, pero el FBI revisó la evidencia y dijeron que fue un homicidio. El nieto de Tomás fue exonerado de sospechas. El FBI normalmente no investigaría este asesinato, pero Tomás tenía vínculo con otro caso que investigaban. El 3 de julio de 2015, su hija Crystal Rogers, de 35 años, desapareció hace unos 14 meses. Sherry, esposa de Tomás, reportó la desaparición de Crystal el 5 de julio. Ese día, un familiar halló su auto abandonado junto a una autopista cerca de su casa. El auto tenía una llanta ponchada. En el auto estaban la bolsa, el celular de Crystal y las llaves en el encendido. La policía concluyó que su novio, Brooks Hoke, de 33 años, fue el último en verla. Brooks y Crystal tenían un hijo juntos, y ella otros 4, dijo Brooks. La noche del 3 de julio, él y Crystal tuvieron una cita sin niños. Visitaron la granja familiar unas horas y luego volvieron a casa, contó él. Cerca de medianoche, Crystal jugaba en su teléfono y él se durmió. Dijo que al despertar, Crystal y su auto ya no estaban. La policía investigó la desaparición de Crystal durante 3 días. El 8 de julio, Brooks acudió al departamento del sheriff para una entrevista y relató su cronología del 3 de julio, último día que se vio a Crystal con vida. Brooks tenía una empresa de construcción y varias propiedades en renta. Afirmó que ese día había estado en varios negocios de la zona. Esa noche fue a la granja con Crystal y volvieron antes de la medianoche. La última vez que vio a Crystal, ella jugaba con su teléfono en casa. 1 hora y 50 minutos después de empezar la entrevista, el hermano de Brooks, Nick Hoke, lo llamó. Nick era oficial de la policía de Bardstown. Nick le dijo a Brooks que no hablara con los investigadores. Brooks le dijo que en ese mismo momento lo estaban entrevistando. Nick entonces le dijo que terminara la entrevista y se fuera. El detective y Brooks entonces acordaron mutuamente terminar la entrevista. Brooks se sometió a un polígrafo antes de la entrevista. Los resultados de su polígrafo fueron inconclusos. Al día siguiente, Nick Hook testificó ante el gran jurado.
también registraron su patrulla policial. A Nick le pidieron acudir a una entrevista con el detective principal, pero se negó. Al otro día, el jefe de policía de Bardstown pidió a Nick responder a los investigadores. Nick volvió a negarse a cooperar con los investigadores. Dijo que si tuviera alguna información útil, se las habría dicho. Nick aceptó la entrevista y habló con el investigador principal. El 15 de julio, 12 días tras la desaparición de Crystal, pidieron a Nick hacerse un polígrafo. Aceptó y dijo que estaría disponible el 20 de julio. El 20 de julio, el FBI preparó un polígrafo y le dijo a Nick que estaban listos para él. Dijo que estaba fuera de servicio y no haría el polígrafo. El 24 de julio, Nick estaba de servicio y le pidieron hacerse el polígrafo. Después, el examinador de polígrafo del FBI contactó al jefe de policía. El examinador expresó graves preocupaciones sobre los resultados casi 7 semanas tras el examen de polígrafo. El 9 de septiembre de 2015, Nick fue suspendido sin sueldo del departamento de policía. Un mes después, el 16 de octubre, fue despedido del departamento de policía. Ese día, su hermano Brooks fue declarado sospechoso por la desaparición de Crystal. Tommy Ballard, padre de Crystal, lideró varias búsquedas para hallarla. Él y su esposa Sherry crearon una página de Facebook para buscar a Crystal. La familia de Crystal notó que Brooks nunca ayudó a buscarla. Parecía indiferente a su ausencia. En agosto de 2016, un año tras la desaparición de Crystal, la policía inspeccionó la granja Hook con perros rastreadores. No se encontró nada relevante. En noviembre de 2016, Tommy Ballard fue asesinado. Tommy contó a varios que creía que lo seguían semanas antes de que le dispararan. Nunca dijo a nadie quién creía que lo seguía. En agosto de 2020, el FBI tomó la investigación. Registraron la casa de Brooks. En agosto de 2021, hicieron una búsqueda de 7 días en el condado. Sin embargo, Crystal Rogers seguía desaparecida y el asesinato de Tommy Ballard seguía sin resolverse. El FBI revisó los resultados del detector de mentiras de Brooke Hook. Quien revisó los resultados al inicio pensó que eran inconclusos, pero un experto del FBI consideró que mostraban engaño. En diciembre de 2023, 8 años tras la desaparición de Crystal Rogers, hubo un arresto en el caso, pero no fue Brooks, sino Joseph Lawson, hijo de un empleado de Brooks, de 32 años. Joseph fue acusado de conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas. 20 días después, arrestaron a Brooks. Meses después, un tercer hombre fue arrestado, Steve Lawson, de 52 años. Steve es padre de Joseph y trabaja en Brooks. Steve, como su hijo, fue acusado de conspiración para asesinato y manipulación de pruebas. Mientras los 3 hombres esperaban juicio, el FBI seguía buscando los restos de Crystal Rogers, pero no encontraron nada de ella. Steve Lawson fue el primero en ser juzgado en mayo de 2025 por conspiración para asesinar y manipulación de pruebas. A las 12:07 a.m. del 4 de julio de 2015, cuando Crystal desapareció, Steve llamó a Brooks. Steve primero dijo que contactó a Brooks por una propiedad en renta, pero en 2023 contó otra versión. Antes de contar la verdad a los investigadores, su abogado y el fiscal acordaron una declaración de culpabilidad. A cambio de decir la verdad al 100%, Steve iba a recibir inmunidad, explicó Steve. Era un empleado relativamente nuevo de Brooks. Dijo que Brooks quería que su esposa desapareciera. Le pidió que aclarara y Brooks respondió que quería que ella muriera. Steve dijo que no lo ayudaría con el asesinato, solo después. Dijo que ayudaría si le daban más trabajo de construcción. Steve también dijo que Brooks ofreció $50,000 para ayudar
Steve contó que reclutó a su hijo Joseph para ayudarlo. La noche en que Crystal fue asesinada, Steve y Joseph fueron a la granja y recogieron el auto de Crystal. Joseph lo llevó a la autopista y le ponchó una llanta. Steve lo recogió. Steve comentó que adelantó el asiento del conductor en el auto de Crystal porque ella es más baja que Joseph. Steve Larry aseguró que no tomó los $50,000. Al final, el fiscal del distrito dudó que Steve dijera toda la verdad. Cuando lo confrontaban con hechos, él tenía una nueva historia. Siempre minimizaba su participación. Primero negó relación con el auto de Crystal, pero su celular se conectó a una torre cercana al lugar donde lo abandonaron la noche del asesinato. Luego salió en una noticia admitiendo que ayudó a su hijo a abandonar el auto de Crystal. Destacó cómo cambiaba su versión del dinero. En una versión dijo que tomó dinero y en otra que no. Una amiga de Steve contó a la policía que oyó a Steve y Joseph hablar sobre usar una mini cargadora para mover un cuerpo en la granja Hookie. Como Steve no estaba siendo 100% sincero, fue una violación del acuerdo de culpabilidad, así que el fiscal del distrito anuló el acuerdo. En el juicio de Steve se presentaron videos donde él confesaba. El juicio duró 5 días y el jurado deliberó 4 horas. Steve fue declarado culpable de conspiración para asesinato y manipulación de pruebas. Su audiencia de sentencia se llevaría a cabo después del juicio de su hijo, Joseph, en Brooks Hook. Brooks y Joseph fueron juzgados en junio de 2025. Aunque nunca se encontró el cuerpo de Crystal, Brooks enfrentaba cargos de asesinato. No había pruebas físicas en el caso. Cabe destacar que no había un arma homicida y el fiscal del distrito no sabe cómo fue asesinada Crystal. Todas las pruebas eran circunstanciales. La policía halló pruebas de que Brooks fue infiel a Crystal un mes antes de su desaparición. Brooks le comentó a al menos 2 personas que quería deshacerse de Crystal. Le comentó a algunas personas que no quería compartir la custodia de su hijo con Crystal ni pagar manutención infantil. La fiscalía alegó que Brooks atrajo a Crystal a la granja esa noche con el pretexto de pasar una noche sin los niños. La mató y desechó el cuerpo. Luego pidió a Joseph y Stephen Lawson que lo ayudaran a dejar el auto para simular que Crystal se fue manejando y desapareció tras una llanta ponchada. Incluso la madre de Brooks, Rosemary, supuestamente quería que Crystal muriera. Danny Singleton, amigo de la familia de 38 años, declaró que Rosemary le preguntó cómo deshacerse de Crystal. Rosemary no fue acusada de ningún delito. El fiscal dijo que las declaraciones de Brooks no coincidían con la evidencia digital. El día de la desaparición de Crystal, Brooks dijo que hacía mandados. Sin embargo, nadie recordó haberlo visto entrar a sus negocios. Tampoco había videos de él en los negocios. Su celular indicó que estuvo en la granja familiar de 9:30 a.m. a 4 p.m. ¿Por qué mentiría sobre lo que hizo? El fiscal afirmó que ese día preparó la granja para que Crystal fuera asesinada ahí. Brooks dijo que la última vez que vio a Crystal, ella jugaba en su teléfono en casa cerca de la medianoche. Sin embargo, la batería de su celular se agotó a las 9:23 p.m. y se apagó. Se encendió de nuevo a las 11:57 p.m. y se apagó manualmente, 30 segundos después. La policía lo volvió a enlarar a encender días después de que Crystal desapareciera, también a las 12:15 a.m. El 4 de julio, aunque Brooks dijo estar en cama, su celular se conectó a una torre cercana a un campamento, a millas de su casa. Eso fue lo más cerca que estuvo la fiscalía. Se encontraron pruebas físicas en un Buick LeSabre blanco, propiedad de la abuela de Brooks. La noche del 3 de julio, 2 hombres cazaban en una propiedad cerca de la granja Hooks. Notaron un Buick LeSabre blanco estacionado en un camino de grava.
Les pareció raro que el auto estuviera estacionado ahí en una noche lluviosa, sin nadie dentro ni cerca. El 28 de abril de 2015, el padre de Crystal, Tommy Ballard, hizo una publicación sobre el Buick LeSabre blanco en Facebook. Contactó a la policía y les pidió investigar. 4 días después de la publicación, el hermano de Brooks, Nick, intentó vender el LeSabre en un lote de autos. El empleado del lote de autos creyó extraño el comportamiento de Nick. Nick no quería que revisaran el auto antes de que el vendedor aceptara. El vendedor se negó a comprar el auto antes de inspeccionarlo. Así que Nick fue a otra agencia de autos y vendió el auto. La policía recuperó y registró el auto de la agencia. En la cajuela había cabello. No obtuvieron ADN del cabello, pero coincidía con el de Crystal. Ninguna otra evidencia física ubicaba a Crystal en el auto. Finalmente, estaban las grabaciones de Steve Lawson diciendo que él y su hijo movieron el auto para Brooks. El juicio fue de 10 días. El jurado deliberó 4 horas. Joseph Lawson fue hallado culpable de conspiración para asesinato y manipulación de pruebas. Brooks Houck fue hallado culpable de asesinato y manipulación de pruebas. En agosto de 2025, Steve Lawson recibió 17 años de prisión. Semanas después, Joseph Lawson recibió 25 años a cadena perpetua. Brooks Houck fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Los amigos y la familia de Crystal Rogers esperan que pronto se resuelva el asesinato de su padre, Tommy Ballard. En 2023, el FBI creyó haber hallado el arma usada para matar a Tommy Ballard. El FBI dijo que cuando realizan pruebas balísticas, buscan 5 criterios en 2023. Dijeron que el rifle coincidía con 4 de los 5 criterios y que están evaluando pruebas sobre el 5º criterio. El abogado de Brooks señaló que el arma fue probada 3 veces, una por la Policía Estatal de Kentucky y 2 por el FBI. Le dijeron que cada prueba fue inconclusa. El FBI recibió los resultados, pero no los reveló. El FBI consiguió el rifle tras venderlo a un agente encubierto. El vendedor era Nick Houck, hermano de Brooks. Nick usó un nombre falso al vender el rifle. Nick no ha sido acusado por los asesinatos de Crystal Rogers o Tommy Ballard. Nick no tiene coartada para el día que desapareció Crystal. Se mudó con su novia a una nueva casa el 2 de julio. El 3 de julio, Nick sorprendió a su novia al decir que ayudaría a Brooks con propiedades en renta. Ella estaba enojada por el exceso de trabajo en la mudanza. Ella llamó varias veces a Nick durante el día, pero siempre iba al buzón de voz. Nick no llegó esa noche y al llamar de nuevo el 4 de julio, solo respondió el buzón de voz. En 24 horas desde el 3 de julio, ella llamó 15 veces a Nick sin respuesta. El teléfono de Nick estuvo apagado 24 horas, algo muy raro en él. Nick Houck nunca ha sido acusado de ningún delito. Hace 10 años mataron a Tommy Ballard y aún no hay arrestos. El FBI ofrece $10,000 de recompensa por información que lleve a un arresto. Steve Lawson, de 55 años, cumple condena en el Centro de Ajuste Lee en Beattyville, Kentucky. La liberación más temprana sería en mayo de 2038. Su hijo, Joseph Lawson, de 35 años, está preso en el complejo correccional Little Sandy en Sandy Hook, Kentucky. Él podrá obtener libertad condicional en 2042. Brooks Houck cumple cadena perpetua sin libertad condicional en el complejo correccional Green River, Central City, Kentucky. El cuerpo de Crystal Rogers sigue sin ser hallado. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros shorts en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.